si realmente se va a quitar el tema o realmente qué vamos a hacer, porque es eso lo que nos está rompiendo. La pregunta entonces. Ella es Yolanda Perea, lideresa afrocolombiana. Con tan solo 11 años de edad se convirtió en una de las miles de víctimas de abuso sexual que dejó el conflicto armado colombiano. En mi caso, yo era una niña, tenía 11 años, estaba en mi casa y allá fueron a violar. Pero después de desafiar el silencio, el miedo y enfrentando amenazas, Yolanda Perea se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad y por la verdad que aún hoy esperan víctimas de miembros del Ejército Nacional, de grupos paramilitares y de guerrillas insurgentes. Yo quiero construir un país donde mis hijas anden libremente sin temor a vivir el horror que yo viví. Eso me da fuerza, eso me da ganas de seguir trabajando, tejiendo y arropando con otras la importancia que tiene una Colombia más justa y equitativa, donde la vida de las mujeres, las niñas, realmente vivan libre de violencia. En Medellín, Colombia, la acompañamos en su activismo, pero también en su entrega a sus hijos y sus hijas, a su familia, el motor para trabajar incansablemente por una Colombia diferente. Yolanda, hacía mucho tiempo teníamos ganas, la ilusión de venir a conocerte. Gracias por recibirnos aquí en tu casa. No, gracias a ustedes por venir, por hacer parte de esta juntanza familiar, social, estructural de construcción de país. Yolanda, te has convertido en la voz nacional de las víctimas de abuso sexual, de este conflicto que duró más de 50 años, que dejó más de 8 millones de víctimas en Colombia. ¿Cómo llegaste de haber vivido un hecho victimizador a ser hoy este símbolo de la fuerza, de la esperanza, de la resiliencia? Empecemos por el principio. ¿Dónde nació Yolanda? ¿Cómo fue tu niñez? Yo nací en el departamento más lindo de Colombia, Río Sucio, Chocó. Crié en la vereda Pava, Cuenca del Truandó, finca El Congreso, así se llama la finca de mis abuelos. Y era maravilloso mi niñez, era pescar, jugar, ayudarle a mis abuelos a sembrar plátano, yuca, arroz, maíz. Somos 5 hermanos. 3 hombres y 2 mujeres, y soy la mayor de los 5. Mi mamá era madre cabeza de familia, pero era una lideresa y era una mujer, digamos, de esas berracas que estaba sacando adelante a sus hijos. Era muy familiar. ¿Tu mamá y tu papá vivían juntos? No. Yo conozco a mi papá hace como 7 años, que conozco a mi papá. Y ahí vamos. Y en esa zona, Yolanda, se empieza a ver los coletazos de este conflicto armado tan doloroso. Sí, mírate que en 1996 se empezó a ver que en el río Atrato, el río crecía y empezaban a bajar cuerpos desmembrados, se empezaba a oír rumores de la violencia, en ese momento se le decía a los paracos, no se le decía paramilitares, sino paracos, y nosotros como éramos niños uno no entendía, uno lo asociaba a un paraco de avispa, o sea, una casa de avispa, ¿no? Para nuestra audiencia que no es colombiana, paracos, paramilitares, fueron grupos que armaron narcotraficantes y personas poderosas de Colombia y que en connivencia con el ejército cometieron los más horripilantes crímenes que uno se pueda imaginar. Pasaba lo siguiente, en el pueblo estaba, en cierto lado estaba el ejército, pero ahí había paramilitares, y en el campo estaba la guerrilla. Se presenta una fiesta, o sea, había una fiesta, pero no en nuestra casa, sino en el caserío, pues en la comunidad. Entonces se fue mi mamá, mi abuelita, mis tías, mis tíos, y nos quedamos solo con mi abuelo en la casa de mis abuelos, y era quedarnos pues esa noche, porque ya en la mañana regresaba mamá y íbamos a nuestra casa, que era ahí mismo, pero pues para no quedarnos solos nos dejaron con el abuelo. Exacto.
¿Ya había pasado antes algún grupo insurgente? Sí, claro, algún... por ahí pasaban Todo el constantemente, pedían agua, incluso ahí, como era una finca autosostenible, entonces ahí compraban vaca, compraban cerdo, gallina, pato, o sea, ahí había de todo. Si bien entiendo, entonces a ustedes les tocaba convivir con el grupo insurgente Sí, que porque pasara, si eran sí, paramilitares, el que pasara, paramilitares. y además, como no se habían metido con nosotros, además tenían el mismo uniforme que el ejército. También es importante subrayar que esa es la realidad de millones de personas en las zonas rurales de Colombia. Si pasa la guerrilla, les toca aportar, colaborar o venderle a la guerrilla. Si pasan los paras, si pasan ahora las disidencias. Y eso es lo que hace que muchas veces el ejército diga es que son colaboradores de la guerrilla, es que son colaboradores, cuando en realidad están con el fusil más cercano, porque es la forma de sobrevivir. Eran como las 11, 12 de la noche y llegó un integrante de la FARC. Yo inmediatamente lo identifiqué porque antes lo había visto de fusil camuflado y con su morral, y me puso un revólver en la cabeza y me dijo que si yo me movía o hacía algún ruido le decía algo a mis hermanos. ¿Y qué pasa, Yoli? Yo me quedé quieta y con eso frío en mi cabeza, y sabía que era porque es que ya lo habíamos visto, pero además, digamos, en la casa, por ejemplo, se tenían escopeta para la caza de animales salvajes. Hay que recordarle también a quienes están escuchando este relato que tenías 11 años. 11 años. Y esta persona abusa de mí. Y tú en silencio. Claro, entonces yo lo que hice después de todo lo que pasó, yo salí y pasé como a la cocina, y al lado estaba la habitación donde se guardaba todo lo del cuidado de la finca. Cuando dieron entre las 6, 6:30, yo escuché ruido que venía el motor y viene mi mamá. Pero yo no era capaz de moverme donde estaba. ¿Tú sentías como miedo, rabia? O sea, miedo, y sentía que me dolía todo, mi cuerpo me dolía. Entonces a eso llegó a la voz de mi mamá, y mi mamá me llamaba y yo no era capaz de responder. Mis tíos me llamaban, todo el mundo me gritaba y ¿Tú ahí no aparecía. escondidita? Exacto. Y a eso, yo no sé cómo, esos instintos de madre, la única que se le ocurrió ir a buscar a esa pieza donde estaban todos los implementos guardados fue mi mamá. Y mamá me abrazó y me dijo, ¿qué pasó? ¿Tú dimensionabas lo que había pasado? No. Pero en ese momento yo sentía que me abrazaba y ella temblaba. Los detalles del relato de Yolanda Perea son difíciles de escuchar. Es el relato de miles de mujeres y niñas que en Colombia, miembros del Ejército Nacional, de las guerrillas y los grupos paramilitares, usaron como botines de guerra y ultrajaron por mucho tiempo sistemáticamente. La madre de Yolanda, María Ricardina Perea Mosquera, decidió hacerle el reclamo por la violación de su hija a los comandantes de las FARC. Como respuesta, los miembros de esta guerrilla la asesinaron a sangre fría frente a los ojos de su familia. Después de ser la consentida de mi abuelito, pasé a ser la más odiada por él. Y él decía que si yo no lo hubiera contado a mi mamá, o sea, mi mamá no hubiera reclamado y no lo hubieran asesinado. Y yo le decía, si usted me hubiera cuidado bien y hubiera escuchado lo que pasó, hubiera evitado que yo pasara por lo que pasé. Después vino la soledad, el desplazamiento y, como para muchos y muchas colombianas, la posibilidad de huir del campo y sobrevivir desarraigados en la ciudad. Carmelo, un español que estaba ahí de acompañante, pues, por medio de San Francisco de Asís, haciendo el acompañamiento para que los grupos armados no entraran. Con la Cruz Roja, Carmelo logra que a mí me saquen a Medellín. Entonces en Medellín empecé a trabajar, con mi tía trabajaba en casa de familia, no sé qué. Trabajar en casa de familia. De otras familias, sí, porque sí, tú sí. tenías tu familia. Exacto. Hacer el aseo, a lavar platos, no sabía cocinar mucho, entonces la señora era muy buena gente. 11 o 12 la recuerdo, años. 12 años, recuerdo muy bien, se llamaba Doña Amparo, una gran amiga de mi tía. Pero tú eras su empleada doméstica. Exacto. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando como empleada doméstica? Yo sigo trabajando como empleada de servicio doméstico. ¿Me pincha? Un poquito. ¿Sí o no? ¿Tienes todo creído? Yo. Claro. ¿Quién es el chocolate lindo de la casa? Yo.
Claro, mi amor, tú eres el chocolate lindo de la casa. Yo digo, si estuviera en mis tierras las cosas serían diferentes, porque nosotros éramos una familia, teníamos todo. O sea, yo en ese momento tenía empleadas que nos cuidaban a nosotros. Y al matarme a mi mamá para ser yo de niña, ser una empleada de otras personas, ¿no? Y que, bueno, gracias al cuidado he podido sacar adelante a mis hijos. A los 17 años, Yolanda Perea ya era mamá. Su trabajo como empleada doméstica y el apoyo de la organización Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, así como la Ruta Pacífica de Mujeres, le tendieron una mano y le permitieron superar el silencio que habita a muchas de las víctimas de violencia sexual. Entonces ahí ya tenía 2 psicólogas, una que atendía el tema de violencia sexual y otra que atendía mi tema de intrafamiliar, pues porque cuando me casé y tuve los niños, entonces ahí empecé a revivir todo lo que me ocurrió, entonces era un problema. ¿Qué hacía esa historia en ti? ¿Cómo, a quién se la compartiste? A nadie, no podía compartírsela a nadie, solo era cargar la culpa de que todo el que me miraba sabía que me había pasado y me está diciendo, te lo buscaste, te lo merecías. O sea, eso mataron a tu exacto. mamá. O sea, era lo que yo sentía, no sentía nada más. Sin embargo, Yolanda se formó en administración de granjas agrícolas, fundó una familia, educó a sus 4 hijos e hijas mientras avanzaba en su proceso de sanación. Vi que el hablar me sana, pero también ayuda a que otras sepan qué pasó y que también son víctimas de este hecho y empiecen a denunciar. Claro. No es para que nos vean, ay, pobrecita, no, somos sujeta de derecho. ¿Sí? Y de ahí parte cómo nos articulamos y trabajamos en pro de esos derechos. Y de ahí parte el por qué vamos a salir de este espacio lleno de una energía, de una ternura, lleno de la unión familiar que has logrado tener, y nos vamos a desplazar a otro lugar muy simbólico de Medellín, al auditorio de Confama, para que nos cuentes cómo fue ese proceso de haber vivido un acto victimizador, haberte convertido en una mujer lideresa. Claro que sí. Y haber creado Arrópame con tu esperanza. Claro que sí. Estos son personas aliados al proceso de Arrópame, que están pues muy pendientes de nuestro proceso, dándonos línea, digamos, de cómo avanzar en la construcción de la política pública de víctimas de violencia sexual. Yolanda, cuéntame qué está sucediendo aquí detrás de ti. ¿Quiénes son ellas? Bueno, acá estamos con compañeras que son víctimas también de violencia sexual en marco del conflicto armado. Y estamos aplicando el mecanismo que hemos adoptado desde nosotros, en esa juntanza que nos permite tejer, escribir, pintar en tela para hacer un proceso de recuperación emocional. Y este mecanismo a su vez nos ha servido para incidir frente a la búsqueda de esa verdad, de esa memoria, la construcción del tejido social. Sí, si yo te preguntara, ¿qué es Arrópame con tu esperanza? ¿Qué significa? Arrópame es la juntanza, es el mecanismo de protegernos entre nosotras y que nos creemos, ¿sí? Que protegemos a esa otra, porque lo primero que se hace en cualquier entorno donde hay una víctima de violencia sexual es por qué salió, por qué lo provocó, por qué se vistió, por qué, más nunca le dicen, oye, ven, te arropo, esto no debió pasar. Y nosotras lo hacemos, nosotras y nosotros, porque entendemos qué es ese dolor y qué es que te juzguen sin que nada de esto sea tu culpa. Tu responsabilidad. Exactamente. Nosotras como Arrópame, el 25 de noviembre del 2020 entregamos 230 casos de violencia sexual, meramente nosotras. Sí, o sea, no es que vino la institución ahí, nada, con recursos propios. Como mujer negra, campesina, he sufrido más de 13 formas de violencias. Y aquí lo que estoy es pidiendo que la violencia sexual se nombre como tal. Ya. Porque es que cuando me fueron a violar, no dijeron, bueno, la vamos a colocar transversal, que no, me violaron y punto.
Claro. Y eso pasa con todas estas mujeres, hombres, población LGTBIQ+, jóvenes, mujeres negras, indígenas, campesinas que han sufrido estos delitos que en algunos casos son delitos de lesa humanidad. Yolanda, te quiero hacer una pregunta con muchísimo respeto, porque siento que como mujer y como periodista hay cosas que jamás voy a entender, pero aún así voy a tratar de comprender. Es diferente ser uno una víctima negra, mujer, Pobre pobre, y letrada. a ser una mujer víctima, que también es dolorosísimo, blanca, de pronto de un mundo más privilegiado. Mira, es distinto porque en nuestras zonas, en esas periferias, la violencia sexual sobre todo ha sido permanente, ha sido constante, repetitiva por muchos actores armados en la ley. Y en nuestro caso, no tenemos muchas veces las herramientas para denunciar, declarar y incidir. No saben por dónde empezar. Y así lo sepamos, tenemos, por ejemplo, que la justicia ordinaria tiene el 98% de impunidad frente a estos casos. Por eso, frente a la ineficiencia de la justicia tradicional, Yolanda y las víctimas que la acompañan en Arrópame con tu esperanza concentran sus energías en la JEP, es decir, en la Jurisdicción Especial para la Paz. Este es el componente de justicia creado por el Acuerdo de Paz que firmaron el gobierno nacional bajo la presidencia de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC en el año 2016. La JEP tiene la función de administrar justicia transicional con penas sustitutivas. Por eso hemos evocado nuestra participación e incidencia y en esa persistencia, en la importancia que tiene, que nuestras voces ahí son constantes. Somos nosotras directamente como víctimas que vamos ahí, incidimos y decimos esto no me gusta, esto no está pasando y aquí tienen la respuesta, aquí tienen la herramienta para que ustedes investiguen, indaguen y haya un resultado. ¿Cuánto se ha avanzado y cuáles son hoy los grandes desafíos para que la JEP ejerza eficazmente contra estos crímenes? Pues yo creo que el gran avance primero es que nosotros como víctimas directas nos hemos apropiado de este mecanismo y hemos incidido y que hay más de 30 casos de violencia sexual presentados ante la JEP. Cuando digo casos es, por ejemplo, que nosotros el 2 de agosto del 2018 en una juntanza que hicimos con otras organizaciones entregamos 1.700 casos de violencia sexual. 1.700. Pero no contenta con eso, nosotras meramente como Arrópame, en el 25 de noviembre del 2020 entregamos 200 casos de violencia sexual a la JEP. Okay. Y eso significa que otras organizaciones entregan un sinnúmero más de casos. Claro. Entonces ya hay suficiente pruebas, casos frente a la violencia que vivimos para que se abra el caso específico de violencia sexual. Hay hombres que han entregado casos, población LGTBI, población indígena, población negra, ¿sí? Entonces digamos que aquí, de parte de las víctimas, ya está en la mesa. Okay. Todos esos daños que vimos y que esperamos un caso específicamente para ellos. ¿Qué es lo que más necesita, Yolanda, una víctima de abuso sexual? Escucha, respeto, protección, atención integral. Eso es lo que se necesita. No necesitamos más culpa porque ya con solo haber sido víctima, ya con eso nos sentimos bastante dañadas, rotas, mal. Arrópame con tu esperanza. ¿Cómo acompaña estos procesos psicológicos complejos? Arrópame con tu esperanza se ha convertido en primer paso del proceso psicosocial. Okay. Y es poder lograr que la víctima hable. Claro. Poder lograr que la víctima a través de la pintura y la escritura y el tejido diga, sí, soy víctima, pero realmente me siento mal, necesito ayuda, claro, necesito romper esa barrera, quiero avanzar más allá porque el silencio es una de las armas más fuertes para lograr que el violador siga ahí, claro, y abusando de otras, o incluso la víctima llega a un punto que quiera suicidarse. Yo sentía que todo lo que a mí me había sucedido era mi culpa y mucho tiempo la autoestima estuvo por el piso. Pero cuando iniciamos todo el proceso de Arrópame, las colchas, ser motivación para muchas mujeres, empezó mi proceso de sanación. Porque a diferencia de muchas mujeres, yo nunca he sido capaz de hablar
todo lo que me pasó, como es detalle a detalle, porque es muy fuerte. Pero yo veo que por medio de ayudar a mujeres, por medio de la pintura, de aportar mi granito de arena, eso ha hecho que yo sane y perdone. A través de Arrópame con tu esperanza, lo que hacemos es abrazar a esas mujeres que aún tienen miedo de hablar, que aún no han podido expresar ese dolor, que aún no lo pueden verbalizar. Digamos, no olvidar, porque lo que hacemos es construcción de memoria para no olvidar, para la no repetición, pero sí para la reconstrucción de un tejido social y que nuestras familias crezcan en unos hogares sanos. El mayor impacto que genera esta apuesta es que las mujeres tienen la posibilidad de abrir lo que sienten. Es un espacio que les permite a ellas encontrarse a sí mismas y desde ahí trabajar realmente en otros escenarios, abrirse como mujeres y sentirse como unas mujeres que no son violentadas en el lugar donde estén. Yolanda, esas mujeres que tienen miedo de hablar porque el violador está cerca, porque el violador le dice, si usted habla, le hago daño a su familia, ¿qué pueden hacer si nos están viendo? Primero, entender que esas violencias no son su culpa. Segundo, no dejarse, porque son seres humanos valiosos, valientes, tienen que sacar coraje de lo más profundo. ¿Cómo identificar la persona, a quién contarle, con quién hablar? Toca acercarse a las autoridades. Hay que investigar y mirar realmente a qué organización, en qué movimiento de mujeres me puedo acercar y que me apoyen y que me arropen para evitar que esta historia de violencia constante que se vive, sobre todo en esa violencia intrafamiliar, se rompa. Y sobre todo aquellas que sufren violencia intrafamiliar por el tema económico, que porque el man es el que las chantajea, no se chantajear. O porque él es el que las sostiene. Nosotras sí podemos salir adelante, con poco o mucho podemos salir adelante. Lo que vale es la vida. Yo con vida y salud logro lo que sea. Yo creo que para nuestra audiencia es difícil imaginar que además de convocar en Medellín y en una cantidad de regiones de Colombia mujeres a vivir este proceso, además de ser líder en otros temas de derechos humanos, como en el tema del servicio doméstico, también eres mamá de 5 hijos. ¿Qué te están esperando? Tengo 4 hijos, el quinto, digamos que fue el primero, fue el de la violencia sexual. Y ahí estoy con mis 4 hijos, el de 22, la de 19, la de 4 y la de 1 año. Y son mi motor, son mi alegría, pero también a veces mis tristezas, ¿sabes? Porque al sufrir tantas amenazas, me toca andar con mis hijos para adentro y para afuera y es también uno muchas veces siente que se les está tirando su vida, su privacidad, su desarrollo. Pero sin embargo, digamos, me siento muy apoyada a su vez por ellos. Son muy especiales. Sí, son muy especiales. Yo te propongo que cerremos este día, ya que empieza a caer la tarde, llevándote a tu casa, a tu hogar y viéndote abrazar a tus hijos. Claro que sí. Bueno, Yolanda, ¿qué día inicias cuando empieza a salir la luz del día? Atendiendo a tus 4 hijos, los que están acá. Sí. Cuéntame cómo fue transitar de ese dolor y de todo eso que nos contaste hoy al rol de mamá que te hemos visto, mamá amorosa, mamá tierna, mamá juguetona. Pues mira, ha sido un tránsito de qué es lo que la vida me dio y lo que tengo y aprecio muchísimo. Y de ahí parte de que son mi fuerza. Pero además son la fuerza para construir un país mejor. Se merecen una vida mejor que la que me tocó a mí y para ello debo aportar mi semillita que permita construir un tejido social mejor y igualitario. Yolanda, pero venimos de allá, de ese lugar donde las mujeres, recordando sus historias, algunas lloraron, otras nos pidieron no grabarles sus rostros porque aún hoy están en peligro. ¿Cómo te proteges tú para que cada vez que escuchas esas historias no se te rompa una y otra vez el alma y el corazón? Pues siempre va a pasar porque como ser humano que he sufrido en carne propia la guerra y que no la vi por televisión, eso me hace
acogerme y responderles a ella con amor, con arroparla, así como otras me arroparon. ¿Y por qué es eso lo que ayuda a prevenir? Eso sí, tengo que llegar a descargarme, si me toca llorar, pues lloro, si me toca patalear, pues pataleo, pero cuando vuelve a amanece, otra vez con la camisa puesta, para hacer rejuntancia con mis compañeras y seguir tejiendo. Gracias, Yolanda, por esta fuerza absolutamente admirable que te hace despertar cada día, atender a tu familia y a la otra familia, que son las mujeres que superan el abuso sexual. Gracias a ustedes conocido por tu fijarse historia. en estas iniciativas, en esta rejuntancia que permite retomar la vida y empezar a trenzar la confianza para arropar cada día más la fuerza que tienen las mujeres de continuar y de construir unas mujercitas como esta que son el futuro del mañana. Te devuelvo a la mamá, ¿cierto? Te devuelvo a la mamá acá, que se vaya a jugar contigo. Chao. Tienes que sentirte muy orgullosa de tu mamá. Cada vez te das un legado.